Y de este lado también tenemos graficado lo que es la media, que si le ponemos el cursor aquí debe de salir. Aquí está, el 95 intervalo de confianza, la estimación de 35.475 y el intervalo de 31.0211. Y la mediana es con un 95% de intervalo de confianza, con una estimación de 32.5 y el intervalo de 28.40.5. Bueno, y como al ejemplo que pusimos anteriormente en el primer histograma, pudimos ver que este tiene muchísima más información que el anterior, por lo tanto estaremos trabajando con este. Ahora vamos a hacer el histograma de estatura. Le ponemos en estadística, estadística básica, resumen gráfico y seleccionamos estatura, lo dejamos igual en 95.0, le damos a aceptar y aquí ya nos los genera. Aquí podemos ver, aquí quiero checar algo con la estatura, en pulgadas, es medida en pulgadas, entonces seleccionamos de estatura y le vamos a poner pulgadas y le damos en aceptar. Bueno, aquí tenemos nuestro A cuadrado que es 0.27 y el valor de P que es 0.769. Y como les mencioné anteriormente, al ser un valor mayor de 0.5, ya tenemos un valor que es 669, es muchísimo mayor. Esto nos quiere decir que no existe evidencia para decir que no está correctamente distribuida, y de hecho aquí en el dibujo podemos ver, más bien aquí en la gráfica podemos ver que nuestra campana de Gauss está muy bien distribuida. La mayoría de los valores están dentro de esta campana, entonces podría decirse que es perfecta o casi perfecta. Aquí nos sale la media, que es de 68.335, y es, como les había dicho, se suman los 40 datos y se le saca un promedio que ya se genera. La desviación estándar, que esto nos quiere decir que tanto están los datos alejados de la media. En este caso es 3.020. La varianza, que la varianza es la desviación estándar al cuadrado. La kurtosis, que es de 0.50. Esto nos quiere decir, esto es un valor positivo, por lo tanto nos quiere decir que nuestra campana de Gauss es alta y es de una forma correcta o casi correcta. Entonces, y de hecho se visualiza al igual que cuando vemos el valor de P. Seguimos con, esto es como la dimensión, que es de 40. El mínimo, perdón, son los datos. El total de datos sí son 40. El mínimo es 61.300 y nuestro valor máximo es de 76.200. Aquí tenemos nuestro primer cuartil y el tercero, y la mediana de 68.300, que igual, como ya les había dicho, la mediana se saca poniendo los 40 datos, organizándolos de menor a mayor, y los números que están en el medio se suman y se les saca un promedio, y ese es el resultado de la mediana. Y también tenemos el intervalo de confianza de 95% para la media, de 67.369 a 69.300. Y el intervalo de confianza del 95% para la mediana es de 67.600 y 69.200. Y el intervalo de la confianza
de 95 para la desviación estándar es de 2.474 y de 3.877. Y aquí tenemos una gráfica. Aquí está la mediana de 68.3. El rango intercuartil de 3.925, los bigotes en 61.3, 73.1, que esos son los datos de los 40 datos. El dato menor sería 61.3 y el mayor 73.1, y el total de datos es 40. Tenemos graficada la media con un 95% intervalo de confianza, con estimación de 68.335 y un intervalo de 67.3693. Y la mediana con un 95% de intervalo de confianza, estimado una estimación de 68.3 y el intervalo de 67.6 y 69.2. Ahora continuamos con nuestra siguiente gráfica, histograma. Vamos en estadística básica, resumen gráfico, seguimos con el peso, seguimos con nuestro 95.0. Tenemos otra gráfica, creo que el peso está en libras, se está manejando, por aquí está, pulso no, aquí está, libras. Entonces aquí lo seleccionamos y ponemos peso en libras y le damos a aceptar. Bueno, aquí también podemos ver que nuestra campana de Gauss es muchísimo más alta que en el primer ejemplo que vimos, y que de igual forma los datos están muy bien distribuidos. Y aquí tenemos nuestro valor de referencia, que es 0.5, que es mayor que 0.05. entonces esto también nos indica que no existe evidencia para decir que no están correctamente distribuidos. Y si es lo que les acabo de mencionar, se ve muy bien, se ve una campana de Gauss correctamente hecha y distribuida. Y seguimos con la media, que es de 172.55, una desviación estándar de 26.33, una varianza de 693.12, una simetría de 0.370375, la kurtosis, aquí tenemos un valor negativo, y también tenemos aquí nuestro mínimo, que es 119.50, nuestro primer cuartil, la mediana, que es de 169.95, nuestro máximo de 237.10 y nuestro intervalo de confianza de 95 para la media, de 164.13 a 180.97. También tenemos nuestro intervalo de confianza del 95% para la mediana, de 163.14 y 176.33. Y el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar, de 21.57 y 33.81. De este lado igualmente tenemos la gráfica con la mediana de 169.95. Esto es nuestro primer cuartil, y nuestro tercer cuartil también ahí aparece, que es Q1 y Q3. Nuestro rango intercuartil es 38.6, los bigotes en 119.5 y 237.1, que vendrían siendo nuestro límite inferior y superior.
el intervalo de confianza el 95% de la mediana, aquí está graficado con una estimación de 172.55 y nuestra mediana con una estimación de 169.95. Y continuamos con el siguiente. Estadística básica, resumen gráfico. Seguimos con el pulso de hombres. ¿Cómo está medido? Latidos por minuto. Seleccionamos y aquí ponemos pulso, latidos por minuto. Start. Un poquito más grande. Bueno, aquí en plena vista podemos ver cómo nuestra campana de Gauss es muchísimo más pequeña que en el ejemplo anterior y que los datos no están para nada distribuidos de forma correcta, ya que unos están de este lado y otros están de este lado y todos deberían de estar en el centro. Entonces aquí de hecho podemos ver, tenemos un valor de referencia de 0.005, muchísimo menor que ceros, o sea, una décima, menos que una décima. Entonces esto nos indica que tenemos evidencia suficiente para poder decir que los datos no están distribuidos de forma correcta. Y de hecho, si miren la imagen, tenemos la media, que es 69.400, nuestra desviación estándar de 11.297, nuestra varianza, que es la desviación estándar al cuadrado, nuestra asimetría de 0.680024, nuestra kurtosis, que es un número negativo, lo cual nos indica que está plana y que no tiene una buena distribución, que es lo que se ve aquí. Nuestro mínimo, que es el 56, nuestro primer cuartil, la mediana de 66, nuestro tercer cuartil, que es el 76, y nuestro máximo, que es el 96, que es nuestro dato más grande y nuestro dato más pequeño. Continuamos con el intervalo de confianza del 95% para la media, de un límite inferior se podría decir de 65.787 y de 73.013. Nuestro intervalo de confianza del 95% para la mediana de 64 y 72. Y nuestro intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar entre 9.254 y 14.506. Tenemos nuestra gráfica, que es nuestro primer cuartil en 60, nuestra mediana en 66, nuestro tercer cuartil en 76, nuestro rango intercuartil de 16, los bigotes de 56 al 96 y son 40 datos. Nuestro intervalo de confianza del 95% en la media, aquí está graficado con una estimación de 69.4 y la mediana de 66. Continuamos con índice de masa corporal en estadística básica, resumen gráfico, seleccionamos, lo dejamos en 95, le damos a aceptar, aquí vamos a esto lo vamos a dejar así en cuestión del nombre, ya que para sacar el índice de masa corporal se basan en la estatura y el peso. Aquí tenemos un valor de referencia de 0.2, que es mayor que 0.05 y 0.010.
lo cual nos indica que tenemos evidencia para decir que que está correctamente distribuida. Y de hecho sí se ve que los datos están aquí en el medio, sin embargo sí hay un poquito de salida por aquí, pero se podría decir que es una campana de Gauss casi correcta. Tenemos una media del 26.008, una desviación estándar de el 3.432, una varianza de 11.778, asimetría o sesgo de 0.347353, la kurtosis de, aquí tenemos un número negativo, pero podemos ver que está casi cerca o cerca del 0, entonces sí hay un poquito de fallos, pero no tanto. Entonces seguimos con nuestro mínimo de 19.600, nuestro primer cuartil de 23.575, nuestra mediana de 26.250, nuestro tercer cuartil de 27.700 y nuestro máximo de 33.200. Nuestro intervalo de confianza de 95% para la media con un 24.910 y nuestro máximo de 27.105. El intervalo de la confianza de la mediana con el 95% es de 24.541 y 26.018. El intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar es de 2.811 y de 4.407. Y aquí tenemos graficado como en los demás ejemplos con el primer cuartil de 23.575, nuestra mediana de 26.25, el tercer cuartil del 27.7, nuestro rango intercuartil de 4.125 y los bigotes de 19.6 y 32.2 y el total de datos son 40. Nuestros intervalos de confianza en esta campana de Gauss de 95% para la media con una estimación del 26.0075 con un intervalo del 24.9099 y 27.1051. Para la mediana, una estimación del 26.25 y un intervalo del 24.5411 y 26.8178. Y así quedaría resuelto lo que son estas 5 gráficas de histogramas en el punto 2.3. Como un dato extra quisiera mencionar que todos los problemas y ejemplos que hemos estado viendo hasta ahorita y posteriormente también los que miraremos son del libro de estadística Mario F. Triola, es la 11ª edición, publicada por Pearson Educación en México del año 2013. Continuamos con el punto 2.4.1 que es gráfica de polígonos de frecuencia y frecuencias relativas. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencia con estos datos. Bueno, primero que nada, ¿qué es un polígono de frecuencia? Es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase, utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas a clase. El polígono de frecuencia se construye a partir de una distribución de frecuencias.
Bueno, entonces estos son los datos y estas serían las instrucciones. Las pondremos acá abajito nomás para tenerlas un poco más a la vista. El ejemplo dice, más bien las instrucciones, perdón, que en la siguiente tabla se representan los pulsos de las mujeres y que debemos de construir un polígono de frecuencia con estos datos. Bueno, entonces, como podemos ver, aquí tenemos los pulsos de las mujeres, aquí tenemos nuestras clases, que son 2, 4, son 7 clases, y aquí tenemos nuestras frecuencias, y pasaremos a Minitab a resolver estos problemas. Bueno, aquí tenemos el pulso, las marcas de clase y la frecuencia. Y pasaremos a resolverlas, a graficarlas. Nos metemos aquí a gráfica, en gráfica de barras, conteos de valores únicos, le ponemos en valores de una tabla, seleccionamos la simple, le damos a aceptar, aquí debería estar en blanco, es frecuencia y en esta parte seleccionamos marcas de clase y opciones de gráfica. Aquí todo está bien, escala bien y nos metemos a etiquetas, gráficas de polígonos de frecuencia. Le vamos a poner pulso de mujeres, pulso de mujeres. Le damos a aceptar. Todo bien, quiero checar si está en frecuencia y que no esté en porcentajes. Bueno, ahorita lo vamos a revisar. Vamos a aceptar. Y aquí, como podemos ver, tenemos 2, 4, 5, 6, nuestras 7 clases. Y aquí, como podemos ver, nos dice la frecuencia y nos dice que, por ejemplo, seleccionamos para verlo más grande. Aquí nos dice que hay marcas de clase 64.5 y el valor de 12. Entonces, esto nos quiere decir que tenemos de 64.5 tenemos 12, de 74.5 tenemos 14, 84.5 tenemos, 11, 1, tenemos 1 de 104.5 y aquí tenemos 1 también. Vamos a agregar las etiquetas de los datos. Listo. Y de esto también se puede hacer de porcentaje. A ver dónde está. Solamente hay que recordar. Aquí no es. Bueno. Vamos a meternos otra vez aquí en la gráfica, histograma. Perdón, aquí no era. Gráfica de barras. Marca de clase. Ah, caray, no. Tuvimos un error aquí. A ver, es en gráfica de barras. Aquí. Valores de tabla. Todo bien. Pero tenemos que encontrar para ponerlo en porcentaje. Estaba por aquí, por aquí, por aquí. Aquí no es. Opciones de grupo. En papeles, gráficas separadas. Opciones de gráfica. Porcentaje acumulado, mostrar Y como porcentaje. Ahí es. Le damos aceptar, aceptar. Y como podemos ver aquí, ya no nos está generando de lado lo que es Y, ya nos está generando un porcentaje de frecuencia.
que por ejemplo aquí nos está marcando una clase de 64.5 con un valor de 30%, el 35%, el 22.5%, el 2.5, 2.5, el 0, o sea el 0%, y hay un 2.5% con 124.5 de clase. Entonces este sería 1. Y ahora vamos a pasar con el siguiente problema. Siguiente problema que dice: la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencia con estos datos, crear tabla y realizar gráfica. Bueno, de aquí nos pasamos. Hice una pequeña pausa para resolver el ejercicio y sacar la tabla de los datos. Bueno, para poder sacar el pulso o las clases, las 7 clases que nos piden, tomamos el valor más alto de los 40 datos que nos brindaron, y el valor más alto fue 96, menos el valor más bajo, que en este caso fue 56. Y aquí lo pusimos entre 7, porque pues son 7 clases, ¿no? Tomamos las mismas clases que en el ejemplo que resolvimos arriba. Entonces pusimos entre 7 clases, nos da un resultado de 5.71428571. Así que son muchos decimales, y para no podernos ponerlos son muchos decimales, y para no ponerlos todos lo redondeamos a 6. Entonces tomamos el número más pequeño, que en este caso es 56, y le sumamos 6, que nos da como resultado 62, y a estos 62 les volvemos a sumar los 6, nos da 68, más 6, 74, más 6, 80, más 6, 86 y más 6, 92. Ahora, para tomar el valor de este lado de nuestras clases, tenemos que agarrar un número menor al que continúa. Entonces en este caso 61, 67, 73, 79, 85, 81, 97. Básicamente hicimos lo que habíamos hecho en el ejercicio de arriba, que viene siendo este. Lista con límites inferiores la clase de forma vertical, como se muestra al margen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de clases correspondientes, que son 69, 79, 89. Entonces eso fue lo que hicimos para sacar nuestros límites inferiores, que son 61, 67, 73, 79, 85, 91, 97. Y para sacar nuestra frecuencia sumamos 56 más 61 y lo dividimos entre 2. Para sacar nuestra frecuencia, bueno, entonces nos basamos en esta tabla donde tenemos todos los datos e identificamos cuántos números, por así decirlo, estuvieron dentro de la clase de 50 y 61. Y de estas cantidades hubieron 13, entre 62 y 67, 7, entre el rango de 68 y 73, 9. Aquí hubieron 2, 4, 4, y entre el rango de 92 a 97 hubo solamente 1. Y así fue como sacamos nuestra frecuencia. Una vez sacado estos datos, nos pasamos a Minitab y los capturamos todos. Son nuestras 7 clases. Para sacar nuestras marcas de clases, lo que hicimos fue una breve operación en Excel.
en donde sumamos 56 más 61 y lo dividimos entre 2, dándonos nuestra marca de clase, que en este caso fue 86.5, 95.5, 104.5, 113, 122, 131 y 140.5. Una vez resuelto, nos pasamos a gráficas, gráfica de barras, prácticamente lo que hicimos con el ejercicio pasado, simple en aceptar. Aquí seleccionamos frecuencia y aquí marcas de clase. Nos pasamos a ver aceptar y etiquetas, pulso de frecuencia, gráfica de polígonos, pulso de, le vamos a poner hombres y le damos a aceptar y aquí nos debe de salir nuestra tabla con 2, 4, 5, 6 con nuestras 7 clases. Y para verlo de forma de porcentaje, a ver, editar gráfica. Aquí, bueno, es lo mismo. Nos vamos a pasar, vamos a ver qué es esto de gráfica. Bueno, no abrió nada. Bueno, para hacerlo en forma de porcentaje, gráfica, de barras, valor de una tabla, aceptar, opciones de gráfica, nos vamos a mostrar Y como porcentaje, aceptar, le damos a aceptar y aquí nos los está dando con porcentaje de frecuencia de 86.5, grupo de marcas de clase 86.5 hubo un valor del 32.5%, en este caso hubo del 95.5 hubo un valor de 17.5%, 22.5%, 5%, 10%, 10 y 2.5. Vamos a ponerle la etiqueta de datos, aceptar. Y así quedaría en porcentaje. Una vez resuelto este problema, nos pasamos con el siguiente. Pasamos con el siguiente ejercicio, con el siguiente tema, que es polígono de frecuencias relativas. Utiliza frecuencias relativas, esto es proporciones o porcentajes en la escala vertical. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias relativas con estos datos. Bueno, este es el ejemplo que vimos al principio del tema, que fue de los latidos por minuto de las mujeres. Hicimos el de los hombres y ahora regresamos con el de las mujeres, y en donde ya teníamos esta tabla, y ahora tenemos esta otra. Esta otra se hizo para poder sacar la frecuencia relativa, que son estos porcentajes. Se multiplicó 12 por 0.40, que son los datos, y nos salió el 30 por 0.40, 14 por 0.4035, 11 por 0.40 27.5 y así sucesivamente, para básicamente pasar esta frecuencia a porcentajes, que en el ejemplo anterior les había dicho de cómo pasarlo a porcentajes, pero eso era basado a este tema. Me les adelanté poquito, pero ahora sí ya lo vamos a ver, el cómo se pasa ya a Minitab. Aquí en Minitab ya tenemos las cantidades
registradas, ya las tenemos aquí, y aquí tenemos la frecuencia relativa, que es lo que les dije que hicimos. Esto lo multiplicamos por .40, que son el total de los datos, y ya nos da 30.0, el 35, 27, 2.5 y así sucesivamente. Y las marcas de clase, pues no sé si les había mencionado, pero es el punto medio de cada clase. Entonces ahora pasamos a gráficas otra vez, y es el mismo procedimiento. Nos pasamos a gráfica de barras, valores de una tabla simple, y aquí seleccionamos marcas de clase, y de este lado frecuencia relativa. En etiquetas le vamos a poner gráfica de polígonos de frecuencia relativa. Le damos a aceptar y a aceptar. Y aquí podemos ver nuestras marcas de clase, donde pues X, el eje X y el eje Y viene siendo básicamente lo mismo, con la diferencia que de este lado, en vez de decir solamente frecuencia relativa, ya nos está manejando un porcentaje de frecuencia relativa. Vamos a agregarle las etiquetas a las barras, y aquí ya nos dice que el 64.5 es un 30%, un 35%, un 27%, 2.5, 0 y 2.5. Bueno, hasta aquí queda este tema. Bueno, una vez ya resuelto esto, continuaremos con nuestra presentación, el cual el siguiente ejemplo dice: la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencias relativas con estos datos, crear tabla y realizar gráfica. Pues básicamente sería sacar esta tablita de frecuencia relativa, sacar los datos, porque este dato ya lo tenemos en el ejemplo de arriba, que es este. Este sería nuestra tabla de frecuencias clases, y solamente nos faltaría sacar los porcentajes. Nos pasamos a Minitab. Aquí yo ya tengo registrado los datos, que son los pulsos, las marcas de clases, que dijimos que son los puntos intermedios de cada clase, la frecuencia y la frecuencia relativa. Bueno, anteriormente les había dicho, ahí se me escapó el detalle, que les dije multiplicar por 40 y no. Se divide la frecuencia entre los números de datos. Entonces 13 entre 40, 7 entre 40, 9 entre 40 y así sucesivamente, hasta terminar con todos, y nos dio estos resultados. Ahora nos pasamos a la gráfica. Nos vamos a gráfica de barras. Aquí le seleccionamos valores de tabla, en la simple, aceptar, debería estar en blanco, y aquí es frecuencia relativa, aquí también, y aquí es marca de clase, opciones, todo bien, etiquetas. Aquí le vamos a poner gráfica de polígonos de frecuencia relativa, pulso de hombres. Lo vamos a poner un poquito largo, pero así lo vamos a dejar, y le damos en aceptar. Esta gráfica, como la anterior, si se dan cuenta, ya no sale de este lado la palabra porcentaje de frecuencia relativa. Si se dan cuenta, el eje X es casi lo mismo.
Vamos a agregarle lo que es las etiquetas, aceptar, y si se dan cuenta que ya nos está manejando los porcentajes: 32.5, 17.5, 22.5, 5%, 10%, 10 y 2.5, que son estos porcentajes, pero graficados en esta tabla. Seguimos con nuestra presentación. Espero que este tema de frecuencias relativas haya quedado clara. Está como en esta tabla de frecuencias relativas se presentan por medio de porcentajes, mientras que en la de frecuencia relativa, mientras que la de frecuencia no es así. Bueno, ahora continuamos con el siguiente punto, que es el 2.4.2, gráfica de ojivas, resolver ejemplo y ejercicio. La gráfica de ojiva es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Dice: la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Aquí podemos ver la tabla sobre los pulsos de las mujeres. Nos pasamos a Minitab, en donde yo ya tengo registrados los datos para elaborar esta gráfica de ojiva. Las fronteras de clase, ¿qué son? Las fronteras de clase son pues como fronteras o límites, y estos límites son nuestros números superiores basados en esta tabla sobre nuestras frecuencias en esta tabla. Vendrían siendo estos nuestros límites superiores. Y para entenderle un poquito más, nuestra frecuencia, solo para recordarles que para sacar nuestros límites inferiores se realiza mediante esta fórmula, en donde sacamos nuestro valor más alto y nuestro valor más bajo y lo dividimos entre el número de clases. En este ejemplo estamos utilizando 8 clases. Y para entenderle más a esta tabla, se lee de esta manera: del 59.5 al 69.5 tenemos 0 datos, y del 69.5 al 79.5 tenemos 12 datos. Entre el 79.5 y el 89.5 tenemos 14, y sucesivamente. Del 89.5 al 99 tenemos 11, y así sucesivamente, ¿no? Hasta el final. Y pasamos a graficar nuestra gráfica de ojivas. En gráfica de barras, valores de una tabla simple. Aquí ponemos frecuencia, y aquí fronteras de clase. Opciones de gráfica vamos a poner en acumular, porque como en la descripción, en la definición decía, teníamos que era una gráfica en donde se acumulaban datos, ¿no? Entonces aquí es símbolos y líneas, quitamos el de barras. Vamos a aceptar etiquetas, ahí le vamos a poner gráfica de ojivas. Quiero checar un dato. Aquí, frecuencias acumuladas, era lo que les trataba de decir, por eso seleccionamos datos acumulados. Gráfica de ojiva, le damos a aceptar.